platicar un poco de lo que es la historia de, bueno, más que todo la evolución de las telecomunicaciones. Entonces, iniciamos. Bueno, primero queremos definir qué son telecomunicaciones, ¿no? Tele a distancia, entonces son comunicaciones a distancia. Ha existido desde hace muchísimo tiempo la parte de comunicarse a distancia, desde los primeros hombres cuando pegaban un grito y querían comunicarse con alguien que se encontraba lejos, hasta lo que viene en el siguiente slide. Bueno, antes que nada queríamos hacer una breve línea del tiempo, donde ustedes pueden ver más o menos qué es la historia de las telecomunicaciones. Ahí sí. Bueno, en breve, lo que me interesa comentarles ahí es que aparece, digamos, algo de lo que es la escritura. Al final de cuentas, la escritura fue un medio para poderse comunicar, distintos tipos de escritura. Luego aparecen ahí, digamos, algunas formas de señales, aparece la imprenta, luego aparece el telégrafo, que fue algo que revolucionó verdaderamente, de eso vamos a ver un poco más adelante. De ahí el teléfono, la radio, la televisión, hasta nuestros días. Entonces, esto se los vamos a dejar a los catedráticos para que puedan subírselos al GES. Bueno, entonces los inicios. De los inicios habíamos hablado de lo que es la escritura. Ahí miran ustedes algo que es jeroglíficos egipcios, que miran ustedes en la esquina superior izquierda. Luego miran ahí algunos ideogramas chinos abajo, y en la parte de la derecha ustedes pueden ver una especie de sistema de telecomunicaciones donde encuentran, ese era romano y se utilizaba para poderse comunicar entre fuertes romanos. ¿Cómo funcionaba? Bueno, pues ustedes miran que son un par de tubos y que esos tubos tienen una vara donde hay letras. Esas letras, pues lo que tenían era un nivel de agua ahí, una columna de agua, y entonces dejaban abrir este sistema, se abría y entonces cuando ya llegaban a la parte donde querían ellos transmitir, tenía que ser sincronizado, por favor, tanto el emisor como el transmisor, y cuando ya llegaban a la letra que querían transmitir, paraban, ¿sí? Entonces mandaban una señal, si era de noche pues era una antorcha, si era de día pues podía ser algún tipo de bandera o algo así. Telecomunicaciones definitivamente ha existido desde hace muchísimo tiempo y era algo importante que queríamos comentarles, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Quién aparece ahí? Ahí aparece Mercurio para los romanos y Hermes para los griegos, que era el mensajero de los dioses. Y no sé si miran, en la extrema derecha aparece un críptex, ¿sí? No sé si vieron el código Da Vinci, bueno, pues algo semejante, ¿ya? Entonces eso utilizaban los romanos también para poder mandar su información. ¿Sí? Siguiente, por favor. Inicios, tenemos ahí también lo que eran señales de humo. Eso normalmente fue por los Pieles Rojas que utilizaban ese tipo de medio para poderse comunicar. Los tambores, pues también fue, ahí miran ustedes un tambor del África. Esto, pues obviamente mandaban señales o mensajes codificados. Los romanos también utilizaron algún tipo de codificación. Recuérdense que el mensaje, pues la idea no era que todo el mundo supiera que iba en ese mensaje. Hay muchas formas como se han codificado los mensajes, hasta lo que vamos a ver en la actualidad, ¿verdad? Aquí aparece un invento, ustedes lo miran relativamente moderno, pero esas fueron las fotos que conseguí para enseñarles lo que es el heliógrafo. El heliógrafo lo que permitía era hacer señales así con espejos, ¿sí? Se usa en la actualidad todavía para lo que es
Bueno, orientación de antenas de celulares, por ejemplo. Entonces, para poder tener una línea de vista, ustedes hacen un tipo de señal con un espejo, tan simple como el que tienen ahí en la esquina superior derecha, tan complejo como el que tienen aquí abajo, que ya tenía algún tipo de codificación para mandar señales un poco más complicadas, ¿verdad? Ese se utilizó, digamos, durante la Primera Guerra Mundial, tanto el que está en la esquina inferior derecha como el que está en la esquina inferior izquierda, ¿sí? Y ustedes miran, eso se ha utilizado en topografía para poder, algo que en inglés le llaman surveying, ¿sí? Eso es, tal vez la traducción sería una inspección, digamos, ocular en campo, ¿ya?, del terreno. Siguiente. Bueno, en el siglo XV aparece la imprenta. La imprenta fue un medio que revolucionó con Gutenberg. Y precisamente la vez pasada comentábamos con unos alumnos ahí de la imprenta, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que se quiso imprimir? Pues fue la Biblia, ¿sí? Fue la Biblia y fue en alemán, para que todo el mundo tuviera conocimiento de qué era lo que se decía ahí. ¿Sí? Tal vez mayores, sí, ok, siglo XVI y XVII, pues ahí me interesó colocarles, digamos, estos sistemas de comunicaciones que habían entre barcos. Llegó a ser sumamente sofisticado, ¿sí? Obviamente, si ustedes miraban la bandera con la calavera, pues quería decir que habían piratas al acecho, ¿sí? Normalmente los barcos, no sé si llegan a ver algo ahí. Bueno, esa es una escena de Piratas del Caribe, ¿sí? Pero normalmente los barcos pues llevaban una bandera identificando su nación. Y para poderse comunicar entre los barcos, pues utilizaban algo semejante a lo que ustedes tienen ahí en la izquierda. Pues estas obviamente pues son banderas modernas que se han utilizado en la Marina de los Estados Unidos hasta la actualidad, ¿no? Pero realmente comunicaciones, ¿qué es comunicaciones? Bueno, pues es poder transmitir un mensaje, ¿sí?, a distancia, ¿sí? No importa el medio, ustedes siempre van a encontrar tres cosas vitales en un sistema de comunicaciones: un transmisor, un medio o canal y un receptor, ¿sí? Me da algo de pena moverme hacia el pizarrón, pero creo que sí les quedó claro, ¿no? Un transmisor, un medio o canal y un receptor. Luego pegamos otro salto hacia lo que es el telégrafo mecánico. El telégrafo mecánico fue inventado por el señor Chappé. Creo que pueden deducir que era francés. Y fue interesante porque él diseñó, digamos, este sistema ya como una red para comunicaciones en algunas partes de Francia. De hecho, entre Inglaterra y Francia, el canal de la Mancha que aparece por ahí, ahí hubo un sistema de comunicaciones internacional en base a esto, ¿no? ¿Sí? Creo que tenemos un video a continuación, vamos a ver. ¿Sí? Voy a tratar de acercar el micrófono. With this person, Claude Chappé, a Frenchman, who really set in motion the creation of the first national telegraph network anywhere in the world. He invented a system whereby towers had above them a set of levers, 3 levers hinged together, and as those levers are moved, the position of the levers represents once again a letter of the alphabet. Speeds were such that he could actually get messages from Paris to Lille in 2 minutes, from Paris to Calais in less than 5 minutes. And when the network was up and fully operational, it covered almost 3,000 miles, and there were 556 communication stations. And the way it worked, we have a small model here of the Claude Chappé telegraph. We actually had stations in line of sight of each other. So one station could see the other, and messages could then be passed one to the other.
how this system worked, it wouldn't normally be this small, of course, and it would be operated by a series of pulleys from below. And this one's going to be operated by manual means. And if somebody would like to have a go, there's an opportunity here for another volunteer. Otherwise, David will do it and see if you can get the message. Would anybody like to have a go? Or we'll get David to do it. Because David built this, so he's quite proud of it. David, I want you to send the message, please. And we've got the code here for you to decode. So this is going to be the first letter. Maybe we'll do a letter at a time. What's that? R. E. Bueno, realmente lo que yo quería ejemplificarles aquí es que se utilizaba un medio de codificación de señales, ¿no? Entonces, y me gustó, digamos, ese video que estaba ahí para que ustedes vieran cómo funcionaba realmente el telégrafo mecánico de Chapin. Bueno, llegamos hacia lo que es Maxwell, las ecuaciones de Maxwell y de Heinrich Hertz. Hertz se dedicó específicamente a completar mucho del trabajo que había iniciado Maxwell, ¿no? Lo interesante, digamos, y eso lo van a ver ustedes más adelante en un curso, no sé, física 5 para unos, teoría electromagnética para otros, son las ecuaciones de Maxwell. Es algo vital para todos aquellos que estén estudiando telecomunicaciones y que van a tener que entender a profundidad, ¿verdad? Entonces, lo vital, digamos, de estas dos personas es que se introdujo el término de onda electromagnética. Creo que a continuación hay un video que explica un poquito. Ese es el experimento de Hertz. El experimento de Hertz, pues ahí miran ustedes los aparatos rudimentarios con los que se trabajó. Realmente lo que se tenía pues era un transmisor, ¿sí? Se inducía una onda electromagnética, esa se transmitía a través del espacio y luego en esa espira donde ustedes miran, ¿sí? Se replicaba una chispa. Vamos a tratar de ver, ese es un video que encontré en YouTube. Ese ni siquiera le vamos a poner sonido, solo para que ustedes se den cuenta. Bueno, esa es una carta de lo que escribió Hertz poco antes de morir, diciendo que esperaba, digamos, que lo recordaran por lo que él había trabajado toda su vida, ¿no? Entonces ahí miran a un señor Hertz un poco más joven. Y lo importante es, digamos, las ondas electromagnéticas. Él estaba fascinado con los estudios de las ondas electromagnéticas. Él trabajó en la Universidad de Karlsruhe, en Alemania. Y ahí está el experimento. Eso que miran ustedes ahí es el transmisor. Bueno, ahí tienen que apagar la luz completamente. Ahí encienden el transmisor. Y luego, pues ahí se mira la onda. Esa es una animación, obviamente. Ahí no sé si logran ver, ¿sí? Se mira un arco eléctrico. Y eso a él le fascinaba. Imagínense con lo que se entretenía la gente en finales del siglo XIX. Y si alguien se ponía enfrente, entonces ya no llegaba la onda, ¿sí? Entonces, lo que ejemplifica ahí, pues es la relación que existe entre campo eléctrico y magnético, ¿no? Que pues es el precursor de lo que es la radio. Entonces ahí dice, en base a los experimentos, todas las medidas de ondas se tienen en hertz o ciclos por segundo. No sé si ya lo vieron en física o lo van a ver posiblemente. Y bueno, ahí lo que les dice es que los aparatos aquí en Guatemala funcionan a 60 hertz, en Europa funcionan a 50 hertz. ¿Sí? Okay. Bien, nos habíamos ido ya un poco más hacia adelante en lo que era la historia. Aquí desafortunadamente pues no es algo muy lineal, sino que hay un tronco común y sobre ese tronco común pues hay varias ramas de lo que hay que tocar. En el siglo XIX, principios del siglo XIX, pues ustedes encuentran lo que es el telégrafo. El telégrafo no fue inventado por Morse, sí fue mejorado,
Pero ese es un telégrafo original que se llamaba telégrafo de agujas. Para aquellos que tengan curiosidad, pues también hay unos videos en YouTube que pueden encontrar de este telégrafo. Lo inventó Wheatstone, ¿sí? Wheatstone es más conocido por algunas cosas, sí, el puente de Wheatstone, que lo van a ver ustedes o aquellos que sigan electrónica o telecomunicaciones en instrumentación electrónica. Morse pues desarrolló independientemente una versión, ¿sí? Pero lo fundamental de Morse es que él inventó el código con el cual ustedes podían transmitir esa información, ¿sí? Entonces creo que tenemos a continuación otro video por ahí. Bueno, esa es la clave Morse, ¿sí? Ahí miran ustedes cómo está codificado. D es para un punto, Da es para una línea, ¿verdad? Entonces, la idea era que se oía así algo, Di, Di, Da, Da, etc. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos otro video, vamos a ver. Working alone in his New York artist studio, the painter Samuel Morse had tinkered with a mechanism for sending signals over short electrical wires. With primitive batteries for power, he devised a code of simple dots and dashes to represent the letters of the alphabet. In 1843, the U.S. government paid to string wires 35 miles from Washington to Baltimore. Within a few years, this first telegraph line had sprouted a system stretching from Boston west to the Mississippi River. The era of instant communication was born. The telegraph really transforms the marketplace in the United States rather quickly. Prices are known instantaneously around the country. So whereas it used to be that, say, the price of pork in Cincinnati was known only to people in Cincinnati or that region, the price of pork in Cincinnati with the telegraph is now known in New York at the same time. The market is nationalized. It is no longer dependent on space because space has in effect been annihilated. Although New York and New Orleans could now communicate, oceans isolated the cities of America from the rest of the world. The telegraph had shrunk the continent, but international news was still carried by wind and sail. Ships would leave New York Harbor with mail and dispatches bound for London weeks away. The telegraph ended at the docks of Lower Manhattan. Bueno, lo importante es que ustedes se den cuenta que las telecomunicaciones, ahí hablaba de telecomunicaciones instantáneas, donde ustedes podían tener los precios de algo, ¿sí?, en algún estado de Estados Unidos, y que desde ese entonces, desde que se inventa el telégrafo, ya no es un precio local, sino que estamos hablando un precio a nivel de nación. Luego les habla que en 1843 le pagan a Morse para que ya haga una red de telegrafía y se logra comunicar prácticamente todo el continente americano. Lo interesante sería pensar, bueno, ¿y cómo es la realidad nacional en ese aspecto? Definitivamente el telégrafo vino aquí a Guatemala, tal vez no por esa época propiamente, pero tal vez unos 15 o 20 años después, para 1860 ya existía el telégrafo aquí en Guatemala. Y de hecho, de las primeras ingenierías que se abrieron aquí en Guatemala fue ingeniería en telégrafos, lo que era la antigua ingeniería de telecomunicaciones, ¿sí? Es interesante, digamos, pensar que en Guatemala pues también existió una infraestructura de comunicaciones mucho más poderosa de la que ustedes se pueden imaginar, ¿no? Y termina el video hablando que todo estaba muy bien en tierra, pero siempre había una barrera con los océanos. Entonces, para 1866 se les ocurre conectar Estados Unidos con Inglaterra, ¿no? At dawn on the 14th day, the great Easter
entered the rugged Newfoundland Bay. The cable was brought ashore at the village of Heart's Content and wired into the North American grid. Cyrus Field sent a short message simultaneously to backers in New York and London. Arrived in Newfoundland 9 this morning. All well. Thank God the cable is laid. A few hours later, he sent a personal message to his wife at their home in Gramercy Park. The cable has been hauled ashore and is in perfect working order. Now we shall be a united family again. It was remarkable that he kept going through all that he managed to endure. And I do think it was something ahead of its time. I think without his commitment at that point, it could have taken years longer to put into place. Direct communication between Britain and America has never been broken since that morning in 1866. In a lot of contemporary illustrations, you've got the Lion of England, the Eagle of the United States joined. It helps to cement Anglo-American culture, and it helps to create really what you might call the Victorian world, which is united by this cable. The idea that news going from London to New York or other parts of the world eventually is something we take for granted now. And again, it's hard to imagine how amazing that seemed back then. The idea of the wiring of the world, creating a neighborhood of the whole world. I think what the cable anticipates is that sense of connectedness, everything being connected, which is so common in everyday life today. The cable was the great event of Cyrus Field's life. I mean, by the time it was finally finished and successful, he was nearing 50 years of age. And he became very, very rich because he was worth around $6 million by 1880, which in those days made you very rich indeed. He then lost much of it in Wall Street, but he was still world famous, honored wherever he went. Cyrus Field's 1866 cable carried 1,000 messages per month at up to $10 a word. By the time Field died in 1892, there were a dozen telegraph cables across the Atlantic. Even today, most communication between America and Europe is still carried by transatlantic cable. Bueno, lo interesante es que en la actualidad hay un cable transatlántico, ¿sí? Lo único es que en vez de que sea de cobre, pues es de fibra óptica. Ahí, cuando yo estuve viendo estos videos, tratando de buscarles tal vez lo más ilustrativo para la plática del día de hoy, aparece Lord Kelvin. ¿Alguien sabe qué hizo Lord Kelvin? Física. La temperatura absoluta. Bueno, Lord Kelvin estuvo involucrado también en lo que fue la... ¿Se puede imaginar usted mandando una señal eléctrica a través de un cable a una distancia que une Inglaterra con Estados Unidos? ¿Sí? Que es directamente proporcional a la distancia ahí en un cable. ¿Se recuerdan? ¿Saben? La resistencia, ¿verdad? Entonces existe una resistividad ahí. Y esa resistividad, ¿qué le va a hacer a una señal? Pues lo que le va a hacer es que va a hacer que se degrade esa señal, ¿sí? Se atenúe realmente, ¿sí? ¿Sí? Entonces Lord Kelvin fue el matemático que estuvo detrás de eso para poder hacer que el cable transatlántico existiera. ¿Cuántos mensajes se transmitían por ese cable? ¿Sí? Más o menos eran 1000 al año. Costaba $10 la palabra. Hechos interesantes, sí, aquí en Guatemala también existía una oficina del cable, ¿sí? Entonces si usted se quería comunicar con Europa, podía ir,
Obviamente le iba a costar, ¿verdad? Pero pues sí se podía comunicar usted con Europa, mandar un cablegrama. En ese entonces se llamaba cablegrama. No sé si alguien oyó escuchar aquí de telegrama, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Bueno, en ese entonces se llamaba cablegrama. ¿Sí? Bueno, luego tenemos, uno de los problemas era que, bueno, ya lográbamos comunicar los continentes, ¿sí? Pero entonces lo que era la época marítima, pues todavía era algo importante, digamos, para la economía mundial, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacían los barcos para poderse comunicar? ¿Sí? En Estados Unidos, no sé si vieron alguna vez una película donde alguien va en un tren, se sube a un poste y entonces se pone a mandar una señal con telégrafo, ¿sí? Pero en el barco no se podía hacer eso porque estaba 2 millas debajo del nivel, ¿sí? Ese cable, ¿no? Entonces surge la idea ahí de hacer un telégrafo inalámbrico. Ahí aparece Nikola Tesla, ¿sí? Él lo que quería al final de cuentas era poder distribuir energía eléctrica, ¿sí? Gratis para todo el mundo, ¿sí? ¿Se imagina usted que en vez de utilizar gasolina, ahora usted tuviera un carro que tuviera una antena así y que con eso se moviera? Pues sería interesante, ¿verdad? ¿Sí? Desafortunadamente Tesla no logró hacer eso. Diseñó algo para el telégrafo, también para la radio. Creo que habíamos platicado algo de Tesla. Por si no se los había comentado, pues Tesla trabajó para Edison y no se llevaba muy bien con Edison. Edison fue un gran inventor, pero él era empírico. Mientras que Tesla pues sí era un ingeniero, entonces habían cosas que Tesla no soportaba. Por otro lado, pues Tesla tenía muy mal carácter, ¿no? Marconi es importante porque al final él es al que se le atribuye, digamos, hacer el telégrafo sin hilos, y que eso nos lleva a lo que es la radio de hoy en día, ¿no? Entonces en 1901 dice ahí que Marconi logra transmitir la letra S a través del océano Atlántico, ¿sí? Hay otro video por ahí, vamos a ver. He would grow up to feel at home in both Italian and British cultures. In his childhood home, the Villa Grifoni near Bologna, Italy, young Marconi developed an ardent interest in science and read widely, including the papers of Heinrich Hertz, a German physicist who experimented with electromagnetic waves. Marconi lived in a time when wires carried telegraph messages, yet such wires could not be laid over vast stretches of land and sea. Ships could not be warned of bad weather, nor could they signal for help. Marconi imagined, what if electromagnetic waves, without the necessity of wires, could carry a long-distance message through the air? What if the power of radio waves could reach ships far from shore? In his attic, Marconi built a battery-powered transmitter, and in 1894, he sent the taps of the Morse code across his father's estate, a distance of over 1 mile. But in his native Italy, he found little appreciation for his invention. So, at the age of 22, he sailed to England, a nation deeply invested in maritime interests. He quickly patented his black box, and in 1896, he formed the Wireless Telegraph and Signal Company, later renamed the Marconi Company. In Britain, a monopoly controlled all land-based commercial message handling, so... Realmente eso era lo importante, conocer de Marconi. Ahí tienen ustedes un diagrama de lo que era su transmisor de chispa. Eso era el que llevaban los barcos. Por ejemplo, el Titanic, cuando se estaba hundiendo, marcó las palabras SOS, ¿sí? Con un transmisor semejante al que ustedes tienen en pantalla. Y entonces viene la transición telégrafo-radio, ¿sí? Una vez ustedes logran superar la barrera de los cables, entonces ya podemos tener lo que es la radio, ¿no? Y de la radio, pues curiosamente o casualmente se les dejó por ahí un proyectito, entonces de ese vamos a platicar si quieren al final, si tienen alguna duda o pregunta.
Pero sigamos, ¿ya? En 1919 se logra diseñar, digamos, lo que era ya como tal la radio AM, ¿sí? Así es que ustedes están trabajando en una tecnología de 1919. Pero lo interesante, digamos, es que pues creo que les va a dejar suficiente concepto para que entiendan cómo es que funciona un sistema de telecomunicaciones. Aquí tenemos que entre el 25 y el 29 se empezaron a hacer las primeras pruebas para lo que fue la televisión. Ahí aparece el señor, Logie Baird. Hay otra persona también que aparece en la historia de la televisión que es de apellido Farnsworth. Entonces sería interesante que lo vieran. Creo que para la Feria Mundial de 1930 aparece por primera vez la televisión. Entonces imagínense, alta definición de la imagen, como lo que aparece ahí a la derecha, ¿no? Parecía mágico, ¿sí? Imágenes que se estaban moviendo. Siguiente, por favor. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente las guerras pues han marcado un avance tecnológico, ¿sí? Y para la Segunda Guerra Mundial pues ya se tenía algo que era, digamos, el precursor de lo que es el telex, ¿sí? Era como quien dice una máquina de escribir que a través de líneas telefónicas podía mandar información, ¿sí? Ahí miran ustedes un telex ya no de la Segunda Guerra Mundial, sino que algo un poco más moderno, como de los 50s. Este es un telex de los 80s. No sé si alguien alguna vez ¿alguien se recuerda todavía que existía aquí en Guatemala Guatel? ¿O ya no son ustedes de la generación Guatel? ¿Sí? Bueno, si uno quería mandar información, en vez de usar un cablegrama, luego se utilizó esto que era el telex, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí concluimos otra rama, ¿sí? Y luego regresamos a lo que es el teléfono, ¿verdad? En 1876, Alexander Graham Bell pues patenta lo que es el teléfono, ¿sí? No solo fue Bell, ¿sí? Hubo muchas personas que quisieron, digamos, patentarlo. Bell tuvo suerte ahí, él fue el primero. Elisha Gray aparece por ahí, que también lo quiso patentar, tuvo grandes problemas, ¿sí? En 1871 hubo ahí un señor Meucci que no tuvo el suficiente dinero para poder patentar el teléfono y no lo logró hacer, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Sí? En 1876, el 10 de marzo, pues se logra hacer la primera transmisión donde dice ahí Mr. Watson, come here. Eso es famoso y pues es interesante que ustedes tengan claro. Ahora, ¿qué varía tanto ese teléfono de 1876? No sé si todavía conocieron el teléfono de disco, ¿ustedes? ¿Sí? Si lo conocieron, pues prácticamente no había variado mucho lo que era la tecnología de ese entonces, ¿no? Sí se había mejorado lo que era, o se había automatizado el proceso de comunicación. Vamos a ver ahorita un video a continuación del teléfono. Centennial demonstration, the newly organized American Bell Telephone Company was in control of 60,000 American telephones. They were connected in every city with a population over 10,000. Improvements in switchboard technology allowed operators to handle not tens of calls, but hundreds. The first operators were boys who earned a reputation for being rude and abusive. The necessity of running from one board to another made for chaos in the telephone exchanges. I usually say, you tell me what it was like when you were a boy. And you get 12 of them together, what's going to happen? It happened. Pure bedlam. We had wrestling matches, bean shooters, spit wads, rubber bands, running, yelling. I'm afraid even some cussing. You have to understand that the equipment now is really, really in its primitive state. There's all kinds of crackling, a lot of noise in the telephone system at this time. So for two people to actually conduct a conversation, you needed an operator to transmit in a friendly way and make it less worrisome to the subscriber, less annoying. And
the young boy operators were not temperamentally suited for this. The young men were soon replaced by young women who did not swear or trade insults with frustrated customers and were said to be faster than the men they replaced. American women, until then largely consigned to the schoolhouse and home, took over the day-to-day management of the switchboards. Certainly there's nothing about the telephone as a technology that says a woman must work at the switchboard and does a better job than a man. But in the 19th century, women were expected to be more docile, more amenable to rules. Men or boys, if they were put under these extreme rules that women had to work under as operators and didn't like it, they could vote with their feet and leave and go find. Bueno, esa era la parte importante. Ahí se les menciona que en un principio pues lo que eran operadores y no operadoras, ¿sí? Y lo que sucedía era que eran bastante así inquietos y rudos, no eran rudos, eran un poco malcriados, llamémosle así. No era una tecnología que estaba de punta todavía, había muchos problemas para poder reproducir la señal a través del medio. Y entonces, pues algo interesante fue que entraron las mujeres en escena, ¿verdad? Supongo que también por la época, pues con un hombre, alguien que llama y no lo puede conectar o algo así, pues se ponen ahí a alegar o a insultarse o a saber qué más. Mientras que con una mujer, pues por lo menos en esa época, ¿sí?, había un poco de más tacto, llamémosle así, respeto mejor, ¿sí? Es interesante pensar que en Guatemala también existía teléfono, hubo una red telefónica interesante a principios de 1900, ya existía la red telefónica aquí y los números eran de cuatro cifras, ¿sí? Entonces, y aunque no lo crean, ¿sí?, si alguien tiene curiosidad puede ir al Archivo General de Centroamérica y buscar los directorios de esa época, eran unos folletitos así, y ahí aparece fulanito de tal número, fulanito de tal otro número, ¿sí? Muy interesante. Bueno, entonces desde su concepción original, dice, se han ido habiendo mejoras. Me interesaba, digamos, que ustedes vieran cómo era ese mundo de las operadoras, cómo se fue automatizando eso. No sé si alguien tuvo la oportunidad, yo sí la tuve hace algunos años, de ver en Guatel una de las plantas esas. Era un ruido espantoso, se oía así, clac, 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 los relays trabajando. Y eso era precisamente lo que hacían estas personas en las operadoras, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, creo que ahí ya no hay mayor cosa que mencionar. La central de comunicación, pues manual, lo que permitía era esa interconexión. Eso que ustedes vieron ahí en el video, pues era una operadora, correcto, ¿sí?, haciendo eso, ¿sí?, tomando un cable y haciendo la conexión física. Es interesante que ahora en la actualidad eso lo hacen automáticamente los equipos y ni siquiera con relay, sino que se utilizan switches de estado sólido, ¿sí? ¿Sí? Eso era una pregunta para la conferencia pasada. Switch de estado sólido, ¿sí? Ya lo sugiero que sea una pregunta de examen para a ver si alguien investiga o no. Tenemos lo que es Plain Old Telephone Service, ¿sí? Todo lo que hemos estado viendo en la actualidad, pues es considerado POTS. Ahora, ¿qué se tiene ahorita en la actualidad? Es Public Switch Telephone Network, ¿sí?, PSTN. Eso es porque es conmutado, ¿sí?, es una conmutación automática, son subcentrales telefónicas. ¿Cómo funciona, digamos, realmente el teléfono como tal? Usted llama, marca un número, ¿sí?, ese número le contesta a la subcentral telefónica más cercana que se encuentre a su casa. Esa subcentral telefónica se encarga de hacer la ruta, ese es un circuito virtual que se crea, ¿sí?, y todos los paquetes de voz que vayan ahí, llamémosle así ahorita paquetes de voz,
viajan por esa ruta. ¿Sí? ¿Qué sucede si se cae la ruta? Se corta la señal. ¿Sí? Lo bonito, digamos, es que ya empezamos en la época un poco más moderna y empezamos a hablar de lo que es ISDN, Red Digital de Servicios Integrados. En Estados Unidos aparece ISDN cerca de 1969. ¿Sí? El hombre está llegando a la luna y ya en Estados Unidos estaba lo que es ISDN. ¿Qué permitía ISDN? Bueno, ya no eran servicios análogos, ¿sí? Sino que eran digitales. ¿Cuándo viene ISDN a Guatemala? ¿Alguien se imagina? Íbamos bien porque en el 70 viene a Guatemala, ojalá, ¿no? ¿Alguien más? Ah, bueno, ahí ya estamos un poco más, sí, por los 90 viene a Guatemala, ¿sí? ISDN se caracterizó, digamos, lo que era comunicación de datos, video y voz. Eso quiere decir que una vez nosotros tenemos implementado ISDN como infraestructura, nosotros ya podíamos tener acceso a Internet. ¿Cuándo viene Internet aquí a Guatemala? Bueno, pues cerca del 95, 96 más o menos, ya ustedes podían tener acceso a Internet. No sé si alguien lo probó alguna vez con módem, comunicarse con módem. ¿Sí? Sí, era horrible, era horrible. En esa época, pues, yo feliz voy a comprar mi módem y digo yo, tenía una velocidad de radio de 14.4K BPS. ¿Sí? ISDN que a veces si uno se conectaba en la noche, lograba 28. ¿Sí? Volaba eso. ¿Sí? Sí, imagínense. Ahora aquí ustedes, si no tengo 1 mega, no es conexión. ¿Cuánto tienen en Japón, por ejemplo? Japón tiene 10 megas de conexión así, básica. ¿No? Primer país de Latinoamérica que tiene una red digital completa de telefonía es Chile. ¿Sí? Para los 90 Chile ya tenía una red digital completa de telefonía. ¿Sí? Bueno, otra rama, digamos, que cerramos ahí, la parte de telefonía fija, y luego viene la parte de telefonía móvil. De telefonía móvil, pues hay algunas cosas que decir. Solo una pregunta: ¿hay alguien que no tenga celular en la actualidad? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Usted no tiene celular? Bueno, más tranquilo vivir sin celular. ¿Sí? Tiene toda la razón usted. ¿Alguien tiene una idea de cuántos celulares hay aquí en Guatemala? 18 millones de celulares, según un reportaje que salió en Siglo XXI recientemente. ¿Sí? ¿Se puede imaginar 18 millones de celulares? ¿Cuántos habitantes hay en Guatemala? 13 millones. ¿Sí? Entonces, más o menos, ¿qué? Hay un factor de 20 por ahí que nos hace tener 18 millones de celulares. ¿Sí? Bueno, de la telefonía móvil, tal vez lo último que yo quería comentarles, y con eso prácticamente termino mi intervención, es la telefonía móvil. Bueno, es importante, digamos, por toda la movilidad, valga su redundancia, que les da a ustedes. ¿Sí? Ustedes no tienen que estar a un punto fijo conectado, sino que la idea es poderse desplazar. Hay mucha matemática detrás, ¿sí? De ver cómo es que ustedes se cuelgan, valga la mala expresión si quieren verlo así, cómo se cuelgan a una celda y cómo, si ustedes siguen avanzando, bueno, detectan que hay una mejor señal a otra celda y demás. Alguien vio una película que se llamaba A Beautiful Mind. ¿Sí? ¿Sí la vieron? Bueno, esa matemática que trabaja
el héroe de la historia, ¿sí? El señor Nash. Esa matemática sirve para hacer cálculos precisamente de tráfico de telefonía, ¿sí? Lo último que quería comentarles, pero ahí tal vez solo voy a abandonar el micrófono un momento. Bueno, sí, bueno, ahí miran ustedes al padre de la telefonía celular. Un celular de última generación, ¿verdad? Un ladrillo, ¿sí? ¿Sí? Pero usted se ríe, pero ¿sabe qué cuesta un ladrillo ahora en la actualidad? Eso es pieza de museo, usted, ¿sí? Lo puede vender a miles de dólares en eBay, ¿sí? ¿No? Entonces, sigamos. ¿De dónde surge la idea? No sé si hay algún trekkie por aquí, ¿sí? Bueno, pues sí, surge la idea. Este señor, el Dr. Cooper, menciona que a él le fascinó la idea de ver esa serie de los 60s, ¿sí? Y dijo, bueno, vamos a diseñar algo que pueda ser físicamente posible, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cómo funciona? Bueno, se divide la telefonía por sectores. La idea es que son celdas hexagonales. Voy a acercarme al pizarrón, perdón. Las celdas, lo interesante, no sé si conocen que tienen una forma no, ella no sale hexagonal, ¿no? Etcétera, ¿no? ¿Dónde se ubica una antena? Una antena de celular se ubica exactamente acá, ¿mire? Donde haya una intersección así. ¿Por qué? Fíjense en las antenas, en las torres de celular, y se van a dar cuenta que tiene 3 arreglos de antenas. Uno va a dar señal hacia acá, otro va a dar señal hacia acá, y otro va a dar señal hacia acá. ¿Sí? Sí. Siempre va a haber algunos puntos ciegos, pero ¿cómo combate usted esos puntos ciegos? Colocando antenas más cerca. ¿Sí? Bueno, yo les quería agradecer. Don Oscar, por favor, continuación. Lo que queríamos también comentar con respecto a esto, y creo que vale el tiempo, es este tipo de radiaciones se llaman radiaciones no ionizantes. Se han estado realizando ciertos estudios de todo eso a nivel mundial, a nivel global. Como ustedes saben, la telefonía celular es muy útil. Nadie de nosotros, si nos dicen que eventualmente ahorita, igual, y hay estudios, si nos dicen que no se sabe si causa cáncer o si causa algún tipo de daño, vamos a dejar el celular en la casa. Tal vez algunos que ahorita sean medio paranoicos van a decir, sí, lo dejo en la casa mejor, ¿verdad? Porque no va a hacer que me dé cáncer. Pero de lo contrario, es que si no me llama mi mamá, mi novia o el novio o lo que sea, ¿verdad? En Guatemala se está viendo cómo se puede lograr un tipo de estudio de estos para... No, o sea, nosotros no vamos a detectar si hay cáncer, no se ha logrado detectar eso, pero sí queremos saber si estamos bajo los límites que ha dictaminado una entidad que se llama la ICNIRP, que está siempre bajo la Organización Mundial de la Salud. Entonces, la universidad está participando en poder ayudar a que el Ministerio de Energía y Minas, que es el que está a cargo de todo esto, pueda iniciar estos estudios, pueda tener la tecnología y pueda tener los conocimientos necesarios. El ingeniero Marroquín está ayudando con la licenciada Mildred de Mendoza, que está en el ministerio. Yo solo estoy apoyo ahí del INGE, siempre como pupilo ahí. Perdón. Posiblemente algunos de ustedes van a ayudarnos en este estudio, porque vamos a tener que realizar estudios de campo y todo eso. Es un proyecto que se pretende iniciar en el 2011 y que termine en el 2013, ¿verdad? La telefonía móvil comienza a tener muchos cambios y comienza a tener como una curva un poquito exponencial. Ya se ven algunos cambios. Por ejemplo, en el 77 dice los teléfonos celulares se hacen ya más públicos. La ciudad de Chicago fue la primera en comenzar y tenía 2,000 clientes. Probablemente después de la banana
pasamos a estos. Algunos han de haber tenido un Teletac, ¿verdad? Este es el famoso raspahielo que todos teníamos. Le cambiamos la batería para que aguantara más de 8 horas, ¿verdad? Y interesante, no encontré el cargador porque sí enciende. Se lo voy a pasar ahí por si alguien nunca había visto uno de estos. Después de esos cambios, hubieron otros cambios. Dicen los Estados Unidos eran los pioneros en la tecnología. Los primeros sistemas comerciales ya aparecieron. En Tokio, la compañía NTT en 1979 comienza a hacer ya cambios y revoluciones en lo que son los celulares. Nace en el 83 lo que se conoce como AMPS, Sistema Avanzado de Tecnología Móvil. Lo que usa son frecuencias de banda de 800 MHz hasta 900 MHz y canales de 30 kHz es lo que está utilizando ahí, ¿verdad? El primer estándar de telefonía celular en el mundo. Les paso algún otro celular de los que algunos después pasamos a tener después de un Teletac, ¿verdad? Si ustedes vieron o si no se lo vieron a su mamá, por lo menos, ¿verdad? Algún Nokia, todo eso con... ¿Qué era lo interesante de ya este Nokia? Que ya podíamos pasar jugando culebrita todo el día, ¿verdad? Y el exacto, la parte de mensajería, ¿verdad? En el 88, ya como ven ahí, está el Dynatac, Motorola introduce, ya nace lo que es TDMA, que lo que es una división al final por tiempos. Entonces lo que se tiene es, por distintos tiempos uno da todo el ancho de banda que puede tener, o sea, puede enviar toda la información que uno tiene, eso es ancho de banda al final para nosotros en una frecuencia A, y por slot se va dividiendo, entonces la multiplexación. Para nosotros eventualmente con lo que es el delay de la voz y todo eso y la forma de comunicarnos, con que nos den unos cuantos microsegundos y todo eso se vaya multiplexando, para nosotros eso no es detectable por el oído, ¿verdad? Entonces son algunos de los cambios que se van dando. El precio de lista, por ejemplo, ya ahí vemos, comenzó por los $4,000, ¿verdad? En ese caso de un tipo de celular, ¿verdad? En Guatemala son 10,000 quetzales lo que costaba el teléfono, más no digamos el precio de la línea, que era, o sea, sí, fácil uno llegaba a pagar casi los 25,000 quetzales por el derecho de línea, el acceso, más se cobraban llamadas entrantes y salientes, y no había mensajes de texto. Después, en el 96, Bell Atlantic ya lanza la primera red comercial, esta es la de CDMA, ¿verdad? Ya comienzan a haber ciertos cambios. En el 97, los usuarios de la industria inalámbrica, ya hay otro tipo de estándares, aparecen otro tipo de codificaciones, PCS y SMR. PCS fue lo que a algunos de ustedes ya les sonará, que era lo que era la parte de Claro. PCS era un estándar como tal, ellos adoptaron ese nombre como tal y con eso salieron como marca, ¿verdad? Inclusive tuvieron que hacer ese cambio eventualmente ya en Guatemala por cuestiones legales y todo eso, porque estaban haciendo uso de un trademark que era PCS como nombre de una empresa, ¿verdad? Entonces esos fueron los cambios. En el 2003 habían ciertos cambios que van mejorando todo lo que es la red telefónica. Aquí es donde ya hablamos de las generaciones móviles, entonces generación 0 para nosotros va a ser todos los inicios que habían antes previo al celular. La primera generación, como vemos ahí, es su aparición en el 79. Estamos hablando de conexiones que no eran mayor a 2.400 baudios, ¿verdad? Eso es algo que vamos a poder transmitir, es muy poco lo que podíamos transmitir, pero ya había comunicación móvil, ¿verdad? AMPS y lo que se llama TACS, ¿verdad? AMPS fue lo que más tuvo apogeo. En su segunda generación es donde ya aparece la parte de CDMA. Comienza a aparecer lo que conocemos ya nosotros como GSM, Global System for Mobile Communications. Muchos de nosotros es lo que escuchamos ahora, ahí está, o existía, ahí está GSM, ¿verdad? Es el tipo de codificación. También aparece lo que es PDC para la parte de Japón. Básicamente todo eso es segunda generación. Tenemos el siguiente avance, que es lo que se conoce como 2.5G. Eso es GPRS, General Packet Radio Service, y la parte de Edge. Ya con esto, donde nosotros ya podemos tener un montón de acceso multimedia vía un teléfono. Ya podemos tener algún tipo de navegación. Todo esto siempre sobre redes GSM, como ustedes ven ahí. La tercera generación es donde ya se conoce como la UMTS, Universal Mobile Telecommunication Systems. Es una mejora y por eso se llama aparece con un wireless ahí o con un wide, pero un CDMA. Es básicamente la diferencia que se está teniendo en las terceras generaciones. Lo que vemos es cada vez vamos teniendo mucho más funcionalidad y esa funcionalidad en un celular se va dando porque con cada uno de los avances que se están teniendo en la telefonía, sobre todo en las telecomunicaciones, yo ya puedo tener mayores anchos de banda para la comunicación en tamaños de equipo reducido, ¿verdad? Eso es básicamente lo que va pasando. Muchos de ustedes, si se ponen a tocar su teléfono, a cambiar las configuraciones, cuando
la red ahorita está seleccionada de manera automática en sus celulares en la mayoría de veces, pero si ustedes se meten a trastear a esa parte en el teléfono, van a encontrar donde aparece ya modo manual, y ahí es donde ustedes tienen que escoger si lo que quieren es una red UMTS o una red GSM. Y lo que va a cambiar es la forma de funcionamiento de su celular. Para la comunicación como tal, llamar a casa, llamar a la novia, no va a haber ningún problema. Si ustedes ya quieren navegar, es donde pueden tener problemas, o quieren tener a mucho acceso multimedia que eventualmente se tiene, ahí es donde van, o no van a tener el acceso, o lo van a tener demasiado lento. Eso va a ser la diferencia, ¿verdad? Vemos que lo que es generación 3.5G, ¿cuántos de aquí tienen alguna línea de datos incluida en su celular que paguen para tener acceso? Okay, una persona. Yo también lo utilizo. Y ese es el cambio que se da. Cuando uno está llamando por teléfono está en 3G porque está en UMTS, pero cuando uno navega el cambio es instantáneo y lo que aparece en su pantalla va a ser un 3.5G. Es por lo que estamos haciendo, es un cambio. ¿Cómo comenzó la tecnología? Comenzó con UMTS HSDPA, que es High Speed Downlink Packet Access. Lo que teníamos al final ahí es, la gente se concentró porque el celular en su mayoría de veces en las aplicaciones hace algún tiempo eran más para hacer download, igual que en casa, ¿verdad? La parte de ADSL es asíncronos, no es lo mismo de bajada que lo mismo de subida en ancho de banda o en velocidad que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque normalmente lo que más hacemos como usuarios es hacer un download. ¿Qué pasó con el tiempo? La gente comenzó a ver que, bueno, ya teníamos un smartphone, teníamos un montón de teléfonos con el cual comenzábamos a interactuar. Entonces la gente ya andaba mucho afuera, no tanto en oficina, y ya comienza a querer subir cosas, ya comienza a querer a mandar correos, a enviar imágenes. Entonces había que mejorar también la parte de uplink. Entonces es donde nace UMTS HSUPA, que es uplink. Entonces comienzan a hacer mejoras para que vayan muy de la mano. Y eventualmente eso nos lleva a que ahora con cualquier dispositivo que nosotros tenemos, los mismos modems que estamos utilizando, Claro, Tigo y todo eso, van a utilizar este tipo de tecnología y ya no son todavía comparables las velocidades, pero ya una velocidad, por ejemplo, de uplink, ahora en días, ahorita les voy a mostrar una gráfica, ya es comparable contra una velocidad downlink que teníamos hace algunos años. Porque siempre seguimos descargando más cosas que las que subimos, pero ahora lo que más nos interesa es interactuar. Entonces sí necesitamos un canal de subida y un canal de bajada. Ahí vemos la comparación, ¿verdad?, entre lo que es 3G y lo que es el HSPA, que ahora solo se le llama así, HSPA. Ya la parte de downlink o de uplink ya fue implícita y por eso se le llama HSPA Plus, ya vienen integradas. Y vemos que es siete veces más rápida, ¿verdad? Ahí vemos algunas comparaciones. Lo que está más morado es la parte de downlink. Miren una diferencia, casi los 21 o 22 Mbps, ¿verdad?, que estamos viendo en HSPA Plus, mientras que en 3G ni llegábamos a los 5, ¿verdad? Ahí hay otra gráfica, esa va mostrando cómo han evolucionado desde 2004 hasta tiene una gráfica que hace una predicción hasta el 2013, cómo vamos a ir mejorando. El siguiente paso de HSPA Plus es pasar a la parte de LTE. LTE ya lo que va a permitir es un acceso donde, así como yo logro ver en 3.5G un video de YouTube, si estoy pues bastante cerca de alguna estación base y todo eso, y no lo logro ver sin ningún delay o ningún retraso, lo que esperan ellos ya interactuar mucho más, ya tener alguna videoconferencia sin retraso, sin que el delay cause muchas complicaciones. Si ustedes se meten a ver a YouTube, yo les voy a poner ahí un video, algunas comparaciones, pero en YouTube ustedes logran ver un montón de comparaciones entre 3.5G o HSPA y LTE y algunas otras inclusive antiguas, o comparan la parte de Edge contra lo que es LTE, a donde va a llegar. Sí se ve un delay, inclusive las imágenes hasta se come ciertos frames a la hora de mostrar la imagen, mientras que en LTE es como que lo estamos viendo en la casa en el DVD, ¿verdad? Entonces ahí les dejo esa gráfica. 4G es al final a donde queremos llegar con LTE. Y ahí hay un video, si pasamos para ver la... So what we're talking about here today is migration of the cellular networks to LTE. So this is basically taking network operators from where they are to where they want to go into the LTE space. So we're talking about GSM to LTE and CDMA to LTE. There are a number of considerations that you can be thought about when they're doing this: spectrum allocation, refarming,
what they need to do with the equipment, how they need to upgrade it. A number of questions that we provide and talk to them about. And one of these aspects is what happens when you move from the high capacity LTE cell into the lower data rate CDMA or GSM cell. So to answer that question, what we have today is a LTE to CDMA handover, which Gigi will be telling us about in a moment. Right now, there's a video over here which is on LTE network, and input bit rate is about 2.5 megabits per second. When I click on switch to 3G, the video would be handed over to a 3G network, and the input bit rate now would be about 500 kilobits per second, half a meg. So now the video got handed off from LTE to DOREVE. Now I'm going to hand up back to LTE. Now we are back on LTE, and the video rate is about 2.5 megabits per second. So this demonstrates handing down from LTE to DOREVE and back from DOREVE to LTE. Entonces lo que vemos ahí en la migración es que él compara y se dan cuenta, la tasa de transferencia que usan con 3G es como medio mega, es lo que él comenta, y ya cuando hace el switch desde LTE la primera vez y la segunda vez siempre se sostiene arriba de los 2 megas. O sea, sí es una diferencia de 4x que nosotros vamos a estar viendo. Y para los que han eventualmente navegado en su celular utilizando 3.5G y después tienen que usar algún teléfono, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, yo tengo un teléfono que sí uso una red de paquetes y todo eso, estoy acostumbrado al 3.5G, y cuando usé uno que tenía Edge, porque no podía tener la de parte de 3.5G, o sea, sí siento que navega mucho más lento, y ahora lo que nosotros estamos premiando mucho es el tiempo, ¿verdad? Queremos todo ya. Entonces, ver un video en algo que tiene Edge, sí, si uno ya estuvo en el otro lado, ya no quiere bajar, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, quería pasarme igual a BlackBerry y me cobraban un ojo la cara por una Bold, que es la que tiene 3.5G. Me dijeron, ay, hombre, llévese por un Quetzal a Curve. Y yo, ya estaba con la mano, ya me la iba a llevar pero esa navega en Edge. Gracias. ya estuve del otro lado de 3.5G, ahí me quedo, le dije yo, y seguí con mi teléfono. Por otro lado, la migración de las telecomunicaciones nos ha llevado a Voice over IP, ¿verdad? El VoIP, lo que conocemos nosotros. ¿Qué requiere todo eso? Digitalización de la voz, información empaquetada, protocolos de TCP/IP y transmisión por redes de datos. Todo esto es donde nos unimos, y por eso es que para los que van para el lado de telecomunicaciones ven todo esto de maneras distintas. Comienzan viendo cosas de digitalización de voz en cuestiones de instrumentación, la parte de información empaquetada la van a estar viendo con cuestiones de Cisco, con otro montón de cursos que tienen, protocolos TCP/IP. Hay un curso que se llama TCP/IP Internet Working, que al final lo estamos volviendo ahorita un seminario para poder terminar de aplicar todo lo que ustedes conocen, ¿verdad? Entonces, es redes de datos al final lo que estamos viendo ahí. Este es el esquema general de un VoIP, o sea, que tiene que ver, como informaba el ingeniero, tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor, tiene que haber un medio, pero dentro de todo eso hay otro montón de dispositivos o módulos. Aparecen ¿quién? Codificadores de voz, decodificadores de voz, porque si estoy enviando algo, todo eso pasa por un proceso de codificación y por decodificación. Igual, tengo un ensamblador de paquetes, él se encarga de agarrar todos los paquetes que van siendo digitalizados y a transmitirlos. Si se dan cuenta, ahí aparecen los buffers, que para nosotros van a ser como un tipo de almacenamiento para que la información no se vaya perdiendo, se pueda retener, y conforme la red se pueda ir enviando, se van a ir enviando esos paquetes para tratar de no perder la mayoría de los paquetes. Hay cosas como lo que es voz, por ejemplo, que al final del día, o cuestiones de comunicación o interacción que no requieren o no importa tanto ese delay, ¿verdad? Pero hay algunas otras, por ejemplo, en una comunicación donde si ese delay es muy extenso, yo ya le pierdo el hilo de la conversación, ya no siento que estoy platicando, entonces probablemente lo que haga es terminar de usar ese tipo de servicios, ¿verdad? Con todas estas configuraciones. Vemos ahí que aparece algo que dice StatMux Trunks. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros tenemos distintos tipos de división, ¿verdad? Habíamos hablado de la que es por tiempo, de la que es por frecuencia, y la última es StatMux, que mezcla las dos. ¿Por qué se utiliza esto? Eso es para cuando el tráfico es lo que se llama bursty traffic, o que tiene muchos picos pero que es invariante. No siempre necesito de todo el ancho de banda o durante todo el tiempo, entonces se adapta a los cambios que se van teniendo conforme una conversación o un envío de datos. Entonces eso es lo que tenemos ahí en la parte de los troncales. Hay
lo que son codificadores, en lo que era POTS o PSTN que nosotros vimos son 64 kbps. ¿Y por qué 64 kbps? Porque nos damos cuenta que con 8 bits, con un baudaje de 8000 símbolos por segundo o 8 kilobaudios por segundo, yo puedo ya con eso agarrar la voz, transmitirla sin ningún problema. Entonces, por eso es que aparecen esos 64 kbps, y que para los que van para el lado de telecomunicaciones van a oír que de 56, que era lo que al final muchos oyeron en modems, pasaron a hacer algún cambio a 64, y muchas cosas se basan al final en estos 64 kbps. Inclusive los enlaces directos que ustedes oyen cuando oyen de un E1 o de lo que es un T1 y todo eso, son basados en este tipo de codificación. Todo está basado en 8 bits que se utilizan con 8000 baudios. Y entonces existen mejoras que se van viendo, por ejemplo, aparecen con ya una numeración, la G726, la G728, G729, por ejemplo, la que ya utiliza los 8 kbps, la G729P, utiliza los 8 kbps y todavía suprime el silencio. Entonces con eso se envían menos paquetes, no se envía todo lo que se está, lo que existe o sea, los tiempos muertos los va a eliminar para no enviarlos en una conversación. Entonces vemos en una gráfica cómo podemos comparar lo que es calidad contra el bitrate que se necesite. Entonces G711, que era lo normal, miren que requiere de muchos bits para que eventualmente se pueda obtener una calidad donde se escuchó la voz. La otra, si ven los puntos, no está tan abajo en calidad, o sea que va a ser casi lo mismo. Y eventualmente lo que estamos utilizando son menos bits. ¿Y de qué nos conviene utilizar menos bits? ¿Por qué va a ser útil para alguien o para una comunicación, perdón, que se utilicen menos bits? Ajá, la comunicación va a ser más rápida. ¿Qué más? Podemos ayudar a que los retrasos sean menos, porque tengo que enviar menos paquetes, entonces va a haber menos tráfico en la vía que se está utilizando. ¿Qué más? ¿Alguien habló por ahí? ¿No? Ustedes, me imagino que los nombres Kazaa, LimeWire, todas las conexiones P2P les suenan, ¿verdad? Y ustedes han visto que cuando se ponen a descargar música aparecen distintos tamaños de archivos y que están codificados o comprimidos a distintos tamaños. ¿Alguien se ha puesto a comparar si escucha mayor diferencia entre los distintos? Si baja una canción que está en 3 tamaños distintos, ¿sí hay diferencia? Ok. ¿Y qué otra cosa aparte de la diferencia del sonido pueden encontrar? A la hora de la descarga, ¿qué encontraron? Ahí va a haber cuestiones de disponibilidad donde habrán algunas que si son de mala calidad o que están comprimidas demasiado, tal vez son las que están topadas. Hay un montón de gente bajándolas porque lo que quieren al final, muchos de los oyentes es, no me importa si suena bien o mal, yo lo que quiero es tener la canción de moda. Habrán otros que tal vez ya, como dicen, sí hay una diferencia, probablemente todo su oído sí es muy bueno, y sí hay una diferencia entre las distintas codificaciones que utilizaron. Si alguien tal vez al final utiliza ese tipo de música para algún tipo de negocio, para reventa de discos, para discos pirata o lo que sea, si le interesa tal vez tenerlos de alta calidad para que se oigan bien y le sigan comprando. Pero para alguien que lo quiere tener ahí en su iPod probablemente o en su teléfono, mientras más pequeño sea el archivo, muchas más canciones le van a caber. Entonces es lo que andamos buscando. Es básicamente lo mismo, solo que en cuestiones de telefonía. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa para que no se vea afectado esa comunicación en VoIP? Controlar el número de switches intermedios, controlar el delay entre estos switches, controlar la pérdida de paquetes, porque si hay mucha pérdida de paquetes, eventualmente ya no se oye como una conversación fluida. Lo que le llaman segregar o integrar, eso es al final, o tengo todo unido o tengo todo separado, ¿verdad? Y lo que se llama ingeniería de tráfico de red, que es donde yo comienzo. Mucha gente, exalumnos nuestros, en eso están trabajando, en Tigo, en Claro, en lo que es la parte del core, en el tráfico de red, tanto en el monitoreo, que son sus primeros trabajos donde inician para conocer lo de la red, y eventualmente los comienzan a ascender a que vean mejoras en cómo aprovechar el ancho de banda, cómo reducir los delays, y todo ese es el trabajo que ellos han estado haciendo. Ahí vemos una gráfica y qué es lo que pasa. Mientras más lleno yo tengo un canal, lo que voy a tener es que la pérdida de paquetes puede ir aumentando, la probabilidad de eso. Entonces yo lo que necesito es mantener los canales bastante bajos. Hay algo interesante, por ejemplo aquí en la universidad tenemos canales, el canal que normalmente se utiliza para la mayoría de cosas que ustedes hacen es un canal que está entre los 12 y los 20 Mbps. Se han hecho mejoras para que se aproveche mejor el canal o el ancho de banda que se tiene. Por ejemplo, ¿qué tipo de mejoras se han hecho? Muchos de los servidores que se tienen aquí, que son Ubuntu, no utilizan para la actualización de ellos
ir a la nube, como le llamamos, a traer la información, sino que existe un único servidor que es un proxy y que todos ellos, o sea, el departamento de IT se encarga que todos los demás servidores que están corriendo, bueno, no corren Ubuntu, pero corren Debian, se vayan a actualizar a ese proxy que está aquí local. Entonces ya no tienen que salir a internet, ya reducimos un poco el uso del ancho de banda que se hace con updates. El otro proyecto que se tiene pensado y se ha estado trabajando es la parte del WSUS, es el servicio de updates que tiene Windows. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de ustedes tienen en su computadora un Windows que lo ponen a que se actualice todos los días automáticamente a las 3 de la mañana. Si ustedes están en su casa a las 3 de la mañana, pues, y él está conectado, se va a actualizar, pero si no, nomás entran aquí a la universidad y abren su computadora, lo primero que va a hacer Windows es buscar actualizarse y comienza a actualizarse. Pero esa es una persona, pero aquí hay 30 estudiantes. ¿Cuántas secciones tenemos? ¿Cuántas carreras tenemos? Entonces imagínense la carga que produce eso en el ancho de banda para la universidad. Entonces se ha visto cómo por lo menos la parte administrativa, la parte de laboratorios y todo eso, se trabaje en reducir ese tipo de cuestiones. La otra cosa ha sido colocar un montón de cuestiones, por ejemplo, eliminar las conexiones P2P, lo que es la visita a un montón de lugares que no eran permitidos. Y con eso se vio durante un tiempo que, por ejemplo, una carga se bajó a un 80, a un 90%, pero siempre resulta que los estudiantes son bien hábiles y otra vez volvieron a topar el canal. Entonces, tenemos que buscar otra forma de cómo poder hacer que el canal sea mejor utilizado, ¿verdad? Hay dos formas en las que podemos separar o integrar los servicios. Básicamente lo que nosotros queremos es, si continúa, es, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando todo llega a internet y todo lo tengamos ya digitalizado, ¿qué utilizo? Separo todo lo que es la parte de cuestiones de redes, de IP y todo eso, y lo mando a través de un router, como está aquí en la gráfica, en la parte de abajo, todo lo que es Broadband Access, hacia lo que es el internet, ya hacia una red que es manejada por IP o ATM. Casi todas estamos tendiendo ahora hacia utilizar IP. Y por otro lado, utilizo todo lo que es la telefonía y lo meto a un tipo de switch que se va a encargar de digitalizar todo eso y eso ya enviarlo hacia el internet. Eso puede ser una de las arquitecturas y eso es donde muchos están trabajando. Y la otra arquitectura es unificar todo. Entonces, del lado de la compañía, yo todo lo voy a centralizar, no importando si es telefonía, análoga, digital, VoIP, y meto todo lo que son los teléfonos IP, meto todo lo que es el internet, y todo eso a través de un mismo router ya solo sale por un único acceso broadband que yo tengo. Eso es la tendencia que muchas empresas en Guatemala están teniendo cuando ustedes oyen, es que ellos están adquiriendo un enlace, están adquiriendo un E1, por ejemplo. Esos son 32 canales que se están utilizando de 64 kbps, donde dos de ellos, uno sirve para señalización y el otro para sincronización, es para que las señales se entiendan y todo funcione bien, y los otros son 30 canales libres que pueden ser utilizados para cuestiones de datos, internet, o para conectar teléfonos IP, o para que a través de una planta digital, ahí se digitalicen los análogos y ya salgan digitales todos. Entonces, esas han sido las tendencias que se están teniendo. Entonces, VoIP es el futuro de comunicaciones de voz, tanto para las empresas como para usuarios domésticos. Realmente aquí no se ha visto todavía que lleguemos a esa parte, pero sí se está pensando, ya hay muchas cuestiones, por ejemplo, condominios que están pensando ya en centralizar ahí con enlaces y prestar servicios ya directamente desde el condominio. VoIP es el futuro de las comunicaciones locales y la larga distancia, ¿verdad? Porque todo es IP, al final podemos reducir costos y gastos ahí. VoIP, podemos decir que en Guatemala todavía está muy en sus inicios. En cuestiones ya de implementación, aunque sí, ya hay empresas, ya hay molinos modernos, ya hay muchas cuestiones de, por ejemplo, ventas de vehículos como la Toyota, y hay muchas donde ya con 4 dígitos, el mismo Telefónica dentro de su red, y lo que ofrece a muchos de sus como de sus enlaces directos hacia las empresas, ya les dice, usted puede llamar a alguien ya sea a celular o a su oficina solo con 4 dígitos. Entonces ya están integrando ese tipo de cosas ellos, pero todavía está muy en sus inicios, ¿verdad? El internet al final, ¿cómo luce para nosotros durante todo esto? Que son las comunicaciones, ¿verdad? Al final, lo que hablábamos, ¿verdad? Un transmisor, un receptor y un canal que va a existir ahí de transmisión en la mayoría de enlaces, ya que nosotros estamos viendo para salir de Guatemala o inclusive a nivel de empresas ya es utilizando fibra óptica, como vemos ahí. Esto es como lucía la red de internet en 1997 para AT&T. Miren un par de cables ahí cruzándose de un lado hacia el otro. Ahí están los famosos NAPs, ¿verdad? Y que ustedes han oído mucho, tal vez el NAP de las Américas, que es toda la interconexión que está más abajo, ¿verdad? Pero esto es para enseñar AT&T. ¿Cómo creció en unos años? Miren, ya para el 98 ya había mucho más
cables o enlaces entre las distintas estados y empresas, ¿verdad? Y este ya es un plano cartográfico que sacó en el 2000 National Geographic de cómo lucen las redes celulares y la comunicación ahí con todo el internet. Dense en cuenta que ya no podemos distinguir qué hay ahí abajo de toda la comunicación que existe, ¿verdad? Ahí muestran otras imágenes, lo que tienen distintos colores son distintas formas de comunicación o de conexión o de las distintas velocidades de los enlaces. Pero lo que quiere decir es que todo está conectado, aunque sea a diferentes velocidades, ¿verdad? Vemos ahí ya cómo está la red a nivel mundial, entonces vemos que ya hay un montón de cables, vemos ahí que ya aparecen conexiones que pasan a través de Centroamérica, que llegan a Sudamérica, que centralizan del otro lado en Europa, ahí por donde está toda la parte de España y toda la parte que del lado izquierdo de la parte de Europa, ¿verdad? Y como eso se va extendiendo hacia la parte de África, de Asia, entonces ya vamos teniendo una comunicación mucho más fuerte. Ahí está otra parte de la integración de los dispositivos, cómo se van centralizando las redes. ¿Qué es lo que logramos ver? Accesos en Estados Unidos, no sé si alguien tiene familiares allá, pero yo tuve la oportunidad de ir el año pasado a Chicago y todo, y la persona con la que fui a vivir ahí un tiempo tenía un enlace en casa de 2 megas y en las noches, cuando ciertos días llegaban hasta 4 megas. Ese era el enlace que ellos tenían a casa y pagaban los mismos $56, $60 que nosotros pagamos por más o menos el mega o los 512 en Turbonet. Sí hay una diferencia, pero como mencionaba el ingeniero, si vamos a Asia, donde la tecnología está más avanzada y muchas otras cosas más, tener un enlace básico de 10 megas es algo tan simple para ellos. Ellos logran tener enlaces para los que son los downloaders de allá y los que viven haciendo todo el montón de piratería y todo eso. Sí, tendrán enlaces ya no tan básicos de 10, sino ya estaremos hablando de 20, 40 a casa, ¿verdad? Imagínense qué haríamos con un enlace de esos en casa, por Dios santo. Con eso terminamos. El futuro ya, ¿será que lo que le llamaban el futuro ya es hoy, ¿verdad? Para todo lo que estamos viendo. Entonces, vamos a ver algunas imágenes que nos pueden hablar de eso. ¿Alguien ha oído hablar de Internet 2? ¿Sí? Veo que sí, solo dice el lado, esta fila donde está la mayoría del claustro de la universidad, pero el resto dice no, ¿verdad? Internet 2 es una segunda red de redes que existe, pero si se dan cuenta ahí lo que van a aparecer son un montón de estados en Estados Unidos ahorita, y donde nace es la idea de que se interconecten a altas velocidades todos los sectores académicos, todo lo que tenga que ver con redes de investigación o redes educacionales. Entonces comienzan a hacer alianzas con las distintas compañías que se encargan de eso, los ISPs, los Tier 1, Tier 2 o Tier 3 que se encargan de todas las comunicaciones, y le dicen ayudemos a la tecnología a que llegue a la parte educacional, a la parte de research. Entonces se logran canales de mucho más velocidad para que exista una comunicación más fluida. En lo que es Europa, eso se le llama una red JANT, ¿verdad? En lo que es la parte de Latinoamérica, eso se llama Red Clara, es el proyecto, ha estado funcionando ya desde algunos años. La universidad como tal pertenece a esta Red Clara y ha estado haciendo avances, y en Guatemala se llama RAGI, Redes Avanzadas Guatemaltecas de Investigación y Estudio, eso es el nombre, RAGI. Telgua fue la empresa que aportó toda la infraestructura y dio pues en calidad como de donación, si podríamos decirlo así, ¿verdad? Todos los enlaces entre las distintas universidades que pertenecen. Aparece la USAC, la Mariano, aparece el Valle, aparece la Landívar. Todas ellas al final, hace 2 años cuando se inició el proyecto y todo eso, estaban centralizados en la VG. Actualmente el router central que ustedes ven ahí donde dice Telgua, y Telgua ya se conecta hasta la Red Clara, ese router está aquí ahora en la oficina donde están en el cuarto de telecomunicaciones de la universidad. Aquí está el router que entonces nosotros ahora estamos ayudando en el proyecto a tener control de todo esto que está sucediendo con la red, a tener ese enlace. ¿Qué beneficio nos dio eso a nosotros? Que mucho de la paquetería que nosotros tenemos, que está siendo filtrada y que eventualmente mira que va hacia enlaces educativos o de cadenas o de redes de investigación, el tráfico es switchado automáticamente a que salga por este canal, que es el de Telgua, hacia otras redes que existen ahí. Hay otra imagen ahí que nos muestra, por ejemplo, la conexión. Si ustedes se dan cuenta, entre las universidades existen enlaces de 100 megas y la salida es como mínimo de 200 megas y
eventualmente lo que Telwar nos ofreció en el proyecto es que no debería tener un límite. O sea, si en realidad estamos demandando más de esos 200 megas, ellos van a cerciorarse de que podamos obtener esto para que las redes avanzadas sigan avanzando. ¿Qué experiencia tuve yo con Raggi como usuario? Me imagino que muchos de aquí, porque vi que uno se alegró viendo la parte de Ubuntu, han descargado Ubuntu. ¿Cuánto tiempo les ha tomado descargar una versión de Ubuntu en casa o aquí en la U? ¿Perdón? En la U 5 o 10 minutos y en casa horas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el cambio ahí? ¿Será que es mucho más rápido el internet de la U? Bueno, algunos dirán sí, otros dirán no, otros depende cómo les ha funcionado últimamente su computadora, ¿verdad? Pero en realidad la explicación no es que en realidad el internet de la universidad sea mucho más rápido que el de su casa. Eventualmente sí, los canales son más altos, pero en realidad no se les va a asignar a ustedes todo el canal. Lo que ha pasado en la mayoría de casos, cuando alguien dice descargo Ubuntu en 5 o en 10 minutos, es porque como detectan que el de la conexión que lo están obteniendo probablemente pertenezca a la parte de Internet 2 o forme parte de la red clara o al final de Raggi, entonces hacen el switcheo de los paquetes a que ya no sigan descargándose por un canal normal que tenemos con OSI o con cualquier otro proveedor, sino se pasa a este de Raggi y entonces la descarga ahí es mucho más amplia y por eso descargamos Ubuntu en un par de minutos, ¿verdad? Esa es la ventaja. Entonces sí trae sus ventajas Internet 2, eso es lo que están buscando ellos hacer, ¿verdad? Con las redes de investigación. Entonces, en lo que es la parte de la industria, ¿dónde podemos aplicarlo? Hay redes privadas, hay telefonía celular, radio, satélites, video y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Hay una imagen que habla más que todo esto. Lo que queremos hacer es tener un montón de modems donde tenemos un montón de información, donde están los mismos personas que están en sus cubículos en la empresa. Se tiene una red PSTN para que nosotros podamos comunicarnos por teléfono. Eso eventualmente puede cambiar a ser VoIP. Se tienen otros modems que se pueden utilizar como el de Tigo, como el de Claro, que son con una entrada USB, o el mismo celular. Muchos de ustedes ya habrán configurado su celular para que sea modem cuando están en algún lado. Entonces, eso es lo que se busca, tener sensores, dispositivos en la empresa que estén corriendo en un sitio remoto, tomando datos, eventualmente por medio de un celular lo puedan enviar. Por ejemplo, algo tangible que nosotros tenemos, hemos estado trabajando en un proyecto que se llama para una alerta temprana para el río Coyolate. Hay una serie, el ingeniero Freddy Velázquez está a cargo de ese proyecto y todo eso. Él está trabajando con un grupo de alumnos y lo que están haciendo es un sensor para el nivel del río. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Hay muchos desbordes y lo que queremos es crear una alerta temprana para la comunidad. El proyecto va en fases. La última de las fases es tener reportería y reportería instantánea donde esté eso localizado en alguna casa y con alguna laptop o con algún tipo de computadora que se tenga ahí y un USB modem que podemos utilizar ahora. Nosotros remotamente desde aquí, desde la universidad o la empresa que tiene que ver con todo lo de las Naciones Unidas y todo, que está viendo que se dé este proyecto, ellos puedan tener acceso desde cualquier parte del mundo a saber cómo están los sensores, no estando físicamente en el lugar, sino en un sitio remoto. Entonces, esas son de las ventajas que nos dan todo esto, para tener sensores remotos. Antenas y microondas han sido lo que nosotros vemos ahora, ese tipo de tambores, si así le quieren llamar, son las comunicaciones microondas que se tienen entre todas las celdas para que exista una sincronización y todo eso. Entonces, por eso es que ustedes van a ver en una torre de telefonía celular ese tipo de tambores y van a ver las antenas que son al final, pues son rectangulares, lo que es la pura comunicación. Fibra óptica, ¿verdad? Que es ahora lo que mucho vemos. Ya muchos enlaces directos están llegando así. Los routers y los wireless LAN se están haciendo muchos cambios. Por ejemplo, en la parte de routers, ahí ya mezclamos las telecomunicaciones con lo último en electrónica y ustedes van a hablar de los quantum y de un montón de cuestiones de los nuevos procesadores que están utilizando para mejoras en la parte router. Y en lo que es el wireless vemos que ahora pues la parte de 802.11n, ¿verdad? Las ventajas que tiene, altas velocidades en wireless ya comparables contra algo de Ethernet, sus modalidades, utilizar multiple input, multiple output, que es el MIMO, el famoso, es la palabra que todos ven ahí. Los data centers es lo que se ha vuelto de moda con todo lo que son call centers ahora en Guatemala. A tener un data center formal con piso, todo eso que ven en algunos casos de ahí será piso sobre el nivel del piso normal, se levanta y para que todo el cable vaya por abajo y llegue y ya se vean así de ordenados esos data centers, racks completos de UPS, ahí van a estar los firewalls, los switches, los routers y todo lo necesario para la comunicación. Entonces, el futuro sigue
wireless y wireless. Esto es lo que estamos viendo. Casi todo ahora lo queremos móvil, ¿verdad? Cualquier dispositivo móvil queremos que tenga 3G, 3.5G o que llegue ya a 4G, ¿verdad? Los iPods, los iPads y todo, ¿verdad? Que ahora vemos. El Voice over IP, las nuevas tecnologías para la industria que son Bluetooth o Zigbee o Wireless USB, es lo que se está trabajando en esa parte de ahí. Todos Bluetooth, Zigbee y Wireless USB van a trabajar sobre 2.4 GHz, entonces, y lo mismo que el wireless, ¿verdad? Entonces, vemos que es sobre algo que se ha estado trabajando. Las redes WiMAX, que para nosotros podríamos compararlo con lo que es Diego, ¿verdad? Que muchos tienen ahí su inalámbrico o su módem y vayan a la U, vayan a casa, vayan a la casa del primo o de la novia, se llevan su estación, Diego, y si eventualmente llega la cobertura ahí, entonces van a poder tener ese tipo de internet, ¿verdad? 802. Entonces, yo creo que con esto básicamente terminamos lo que son las telecomunicaciones, dándoles una idea de donde se inició y donde la tendencia ha sido, tenemos cables, tenemos comunicaciones transatlánticas con cables, pasamos a inalámbricos y ahí es donde estamos nosotros ahora, trabajando en lo inalámbrico y en altas velocidades. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bueno, está bien, entonces los esperaremos en el laboratorio para el día jueves, a ver cuántos logran sintonizar alguna estación. Pasen feliz tarde entonces.